Damos la bienvenida al asambleísta Fernando Cabascango. Él es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales. La situación del nombramiento de un superintendente de bancos nunca ha dado tanto que hablar en Ecuador. Una serie de errores que aparentemente se iniciaron con la conformación de una terna con personajes que no fueron debidamente analizados, que probablemente algunos importantes actores, como el propio presidente de la República, no los conocían a fondo. Fue el inicio de una cadena de situaciones que han convertido ahora en un nudo difícil de desanudar este del nombramiento del superintendente de bancos. Quisiéramos conocer desde su punto de vista asambleísta Cabascango, sobre todo con respecto a la actuación de la Asamblea en este tema. Buenos días, estimado Gustavo. Un saludo a todos y todas quienes siguen este programa y este medio de comunicación. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional ha cumplido con la formalidad que procede en estos casos frente a la posesión de esta autoridad de la intendencia, del superintendente de bancos. En ese sentido, me parece que no hemos violentado ningún marco constitucional o legal, y más bien en el marco de las competencias, la Asamblea Nacional ha procedido de esta manera. Ahora, frente a esas, del proceso, mejor dicho, y de la designación, y la designación misma del superintendente, tiene competencias el Consejo, el Consejo de Participación Ciudadana, que me parece que debe resolver digamos, cumpliendo el debido proceso o Claro, incluso la hoja de ruta para esto está clara. Es una terna que tiene la atribución el presidente de la República de proponerle el Consejo de Participación Ciudadana, el de designar, elegir finalmente un superintendente, la Asamblea de posesionarlo. Pero allí intervino una cuarta instancia, que sería la función judicial, pues hubo una acción de protección de una jueza de San Borondón que señaló que ese nombramiento no se había hecho siguiendo los procedimientos legales y que por tanto no tenía validez. Y allí es donde la Asamblea, sin prestar atención a esta acción de protección, que la conocían, evidentemente decidió igual posesionar a este funcionario que tanta polémica genera. bueno, yo creo que justamente hay que reconocer que nosotros no somos una instancia de juzgamiento para determinar si tiene o no tiene validez. Entiendo que una jueza determinó que no tiene validez, pero nosotros lo que cumplimos es en base a la designación que le hace la instancia competente, que en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, y que fue enviada a la Asamblea Nacional, es cumplir con el tratamiento que corresponde. Pero, Digamos, asambleísta Cabascango, usted es miembro de esta Comisión de Garantías Constitucionales, conoce los alcances justamente de esto, de las garantías constitucionales. Una acción de protección de un juez o de una jueza tiene ese poder de por lo menos paralizar las cosas hasta que se dirima el tema en el ámbito de la función judicial. Esto lo conocían ustedes y sin embargo procedieron igual a ratificar este nombramiento. Insisto, estimado Gustavo, la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional le llegó la designación por parte de la autoridad competente. Sí, y lo que hace la Asamblea Nacional es proceder con la formalidad que procede. Eso no quiere decir que la Asamblea Nacional legitima o no esa designación. Nosotros no somos una instancia que legitimamos la legalidad o la ilegalidad de una Sí, designación. es, ustedes no eligen, pero sí lo están posesionando en el cargo y esto implica entregarle todas las atribuciones que tiene una autoridad de este nivel, un superintendente. A ver, nosotros no le entregamos esos derechos, porque quien lo entrega es quien nos lo designa, porque cumple, digamos, todos los requisitos y los parámetros en un debido proceso. Sin Me pasar por la parece que, asamblea no podía posesionarse. a ver, nosotros insistimos, lo que hacemos es posesionar, que es una mera formalidad. Ahora,
Si el día de mañana el Consejo Nacional, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana recibe una nueva alterna, cumple el debido proceso y nos envía nos envía la designación, porque eso es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, nos envía la nueva designación. Lo que nosotros vamos a proceder es justamente a posesionar a la designación que nos envía el Consejo de Pero usted Participación. sabe que no podrían posesionar a un nuevo superintendente si está nombrado uno. No hay dos, no pueden haber dos superintendentes. A ver, por eso digo, es que la instancia eh, quien ve la legalidad o no de un superintendente no es la Asamblea Nacional. Nosotros nos estaríamos arrogando funciones al momento de decir, validamos este o no validamos este. Es la instancia del Consejo de Participación Ciudadana que deberá reconocer justamente la resolución de la jueza y iniciar nuevamente el trámite de la designación de un nuevo. Pero Entonces, tendríamos nosotros que lo que entender hacemos, entonces que en la Asamblea están por encima de la ley, que una acción de protección es inicua ante la Asamblea. nosotros no estamos diciendo eso, porque si nosotros fuéramos los que designaron, ahí si dijéramos nosotros hemos incumplido con las garantías constitucionales y sería una irresponsabilidad de la Asamblea Nacional. Pero si en un debido proceso el Consejo de Participación Ciudadana nos envía la designación y pide a la Asamblea Nacional que proceda a la posesión, lo que hace la Asamblea Nacional es proceder con esta formalidad, sin decir que reconoce o no reconoce a esa designación, porque no tenemos esas facultades. Yo creo que ahí sí debemos tener claridad, es que la Asamblea Nacional no tiene esa facultad de de decir si es legal, legítima una designación o no. Y para eso Diríamos que están usted las señala instancias. que la Asamblea no es dirimente en este tema. No, no, es que no lo somos. Nosotros cumplimos con una Y mera por qué formalidad. votan entonces? ¿Por qué votan? Porque se lo Porque, aprobó con votos. porque hay una designación de la autoridad, de la función del Estado correspondiente que envía ya la designación y pide a la Asamblea Nacional que procedamos con la posesión. Insisto, que esta posesión es una mera formalidad. No es que la Asamblea reconoce la legalidad o no, son otras instancias. Por eso digo, si el día de mañana nuevamente el Consejo Nacional Electoral, en base a las resoluciones de los jueces, dice, vamos a desconocer la designación y procedemos a la designación cumpliendo el debido proceso de una nueva autoridad y nos envía a la Asamblea Nacional, lo que nosotros haremos es nuevamente posesionar, porque nosotros no somos una instancia que puede decirle al Consejo Nacional Electoral, miren, ya había uno, nosotros ya posesionamos uno, ustedes no nos pueden enviar otro, Ya, sino pero cumplir la asambleísta, ley. mire, y para ser muy gráfico en esto, usted está en definitiva sosteniendo de que ese voto no es facultativo, de que los asambleístas simplemente tienen que ejecutar lo que dice el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por tanto, no tiene sentido ese voto, pues todos deberían simplemente asumirlo, así como ha señalado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué se convoca entonces a esta votación para posesionarlo o no? Si no es facultativo, hay un solo camino, aceptarlo. A ver, yo creo que ahí hay otra confusión. Nosotros lo que aprobamos mediante nuestro voto es incorporar dentro del orden del día. Y eso está en las facultades de todos los legisladores. O sea, cualquier orden del día que se mocione por cualquiera de los legisladores que cumpla con los requisitos que son con los apoyo de más de 14 firmas, se procede a someter a Ya. votación. Y ahí Allí está la todos los decisión, es decir, sí, aprobar para ponerlo en el orden del día, sabiendo que hay una acción de protección. porque hay una designación de la autoridad competente que pide a la Asamblea Nacional proceder con la posesión, que es esta mera formalidad. Ujú, No ya. es que nosotros con la votación
decimos que sí es válida o no es válida. Lo que hacemos es cumplir en el marco de lo que termina tanto la Constitución como la ley, de que la Asamblea Nacional puede incorporar, perdón, que el Pleno de la Asamblea Nacional puede incorporar un orden del día dentro de cualquiera de las sesiones y por proceder con, con el orden del día. El orden del día era cumplir con esta formalidad y se cumplió con la formalidad que estaba también en base a la designación enviada por el Consejo Nacional, perdón, por el Consejo de Participación Ciudadana. No es que el Consejo de Participación Ciudadana no notificó a la Asamblea Nacional, estamos notificados. Entonces, ahí me parece que no es, la Asamblea Nacional no es la instancia en donde se debe resolver esta coyuntura política, porque es más bien un tema netamente político que debe resolver es la instancia más bien del Consejo de Participación Ciudadana. Tendríamos que entender entonces que para usted como legislador y para la Asamblea, tras el tratamiento que se ha dado a este tema, el señor Raúl González es el superintendente de bancos y que si alguna acción hay en su contra tendría que pasar por su destitución. Claro, o sea, cumpliendo el debido proceso. Como digo, si hay un incumplimiento a su designación, claro, las instancias correspondientes deben dar paso a justamente el cambio y la nueva designación de esta autoridad. Y la Asamblea Nacional estaremos ahí nuevamente prestos en el momento que el Consejo de Participación Ciudadana nos envíe ya la designación a posesionar, si de ser el caso, a la nueva autoridad. Pero, pues, Ese debido proceso asambleísta podría llegar hasta la Corte Constitucional eventualmente. La Corte podría analizar los procedimientos que se han seguido. La Corte podría incluso sancionar a los legisladores por haber omitido esa acción de protección. sí, sí, esa es una de las vías que se pueden dar, pero yo creo que aquí sí hay que ser responsables también sobre esta coyuntura política que se está dando. O sea, la designación nada ha tenido que ver con los legisladores. El presidente envía una alterna que lo procesa el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, después del procesar, designa un superintendente, envía a la Asamblea Nacional para su posesión. Lo que hace la Asamblea Nacional es cumplir con esa mera formalidad. Entonces, el Ahora, problema no es la Asamblea Nacional, el problema es qué está pasando con la función ejecutiva y el Consejo de Participación Ciudadana. ahora el señor Ese es Raúl el punto. González, superintendente de bancos, según su apreciación, está acusado de peculado y de usurpación de funciones públicas en un tema que ha llegado ya como denuncia a la Fiscalía. Yo insisto, la Asamblea Nacional no tiene esas competencias, para eso está la función judicial, está el Consejo de Participación Ciudadana que tendrá que determinar esos temas y en base a eso tomar las decisiones que deba tomar. Nosotros no hemos sido parte de ese proceso de designación y tampoco seremos partes de ese proceso de designación porque así lo determina la independencia de funciones y lo que nosotros seguiremos cumpliendo es lo que nos determina la Constitución y la ley. Y si se ha cometido alguna ilegalidad en la posesión y lo determina la Corte Constitucional, nosotros también sabremos asumir las responsabilidades que corresponden, pero para mí personalmente no hemos incumplido. Hay un conflicto de intereses entre la función ejecutiva y el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual designan un superintendente y, y si queremos cuestionar más, salgámonos del superintendente. Ayer se trataba aquí sobre eh, la, la directora de aduanas. Entonces, ¿qué está pasando con el Ejecutivo? Me parece que hay que ver más allá de
de este conflicto que en este momento del intendente, sino que está pasando con la función Ya. ejecutiva, especialmente con el Para ir presidente a la Guillermo Lasso. directora de aduanas, antes díganos qué instancia debería dirimir y que sea aceptada esta dirimencia por parte de la Asamblea de que el señor Raúl González es o no es superintendente de bancos. ¿Quién tendría la palabra? Es que las facultades lo tiene el para designar el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos tendrán que hacer o revisar nuevamente el proceso. Ujú. Pero si llega otro salido de la nueva terna, otro superintendente, ¿qué va a hacer la Asamblea? Insisto, nosotros no tenemos facultades para observar si es, digamos, si el proceso es legal y legítimo o no. O sea, la Asamblea Nacional no tiene esas facultades, Ya, ustedes porque ahí sí simplemente rompería, lo acogerían y habría lo dos acogemos. superintendentes. Es que nosotros no somos una instancia para tomar, digamos, estaríamos rompiendo la independencia de funciones al Ya. momento que desconoceríamos la designación de un nuevo Bueno, superintendente. está clara su posición y su forma de ver este tema, asambleísta Cabascango. Ahora, cuéntenos sobre Carola Ríos, la directora de la SENAE. Allí entendemos se está argumentando falta de calificaciones académicas para haber asumido ese cargo. ¿Hay algo más? No, eso creo que es algunos elementos que yo le relacionaba hace un, relacionaba sobre la designación, porque quien está mocionando estas ternas es el Ejecutivo. Y resulta que el mismo Ejecutivo después evita posesionar, en el caso del superintendente, posesionarle, perdón, más que perdón, ahí me confundí, no le permite ya eh, eh, Ejercer. tomar, ejercer sus funciones, perdón, sí, ejercer sus funciones. Y en el caso de Carola Ríos, que también tiene los mismos observaciones y cuestionamientos, en cambio, sí. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo procede de esta manera? Que con un funcionario sí, ¿y por qué con el otro funcionario no? ¿Será porque el funcionario hizo declaraciones que él no permitirá la venta del Banco del Pacífico y ese es un interés del presidente Guillermo Lasso, de tener Ya. control sobre la banca? Entonces, yo creo Sí, que estos pero temas también, quedémonos ya en el segundo tema de Carola Ríos. Además de estas dudas que se han generado en cuanto a la validez de un reconocimiento de CENESID, de un título de tercer nivel obtenido, o de cuarto nivel obtenido en Chile, es que ¿hay no alguna es, otra a acusación? ver, Pues se insinúa que ella debería dejar su cargo. bueno, se ha pedido que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional para Ujú. brindar información. Yo no quisiera adelantar criterios porque me parece que siempre es importante el mantener el derecho a la defensa de Ujú. los diferentes funcionarios, porque si no, mañana de nuestra participación también van a decir incumplieron, Claro, entonces y hay la que ser presunción de inocencia también. la presunción de inocencia debe prevalecer sobre todo. Entonces, pero yo sí quisiera decir en uno de los hechos que ya es más evidente sobre el tema de los requisitos. O sea, un Ujú. requisito, todo funcionario tiene que cumplir. O sea, un estudiante que sale de la universidad quiere ir a cumplir una función o quiere postular para un cargo en una institución. Si no tiene todavía el título, no puede porque ese es un requisito. Y ahí podemos ver varios jóvenes que no han podido ingresar o incluso a asumir un cargo porque no tienen todavía los títulos, pese que ya han terminado la carrera y todo. Entonces, ese es uno de los temas que me parece que sí preocupa porque si estamos hablando de que se debe cumplir los requisitos, debe ser para todos los y las ecuatorianas. Ya. Entonces, Pero eso, ¿qué en cuanto a lo que expresó ayer Fernando Villavicencio, a la investigación que está haciendo la Comisión de Fiscalización? Ha hecho insinuaciones sumamente delicadas con respecto a la SENAE, Fernando Villavicencio.
Bueno, yo insisto que eh, sí, para nosotros será importante la presencia primero de la comparecencia de estas autoridades que ayer se decidió y también de que la Comisión de Fiscalización pueda presentar un informe, porque a partir de los informes podemos revisar y contrastar la información, porque muchas veces dentro de estos procesos hay versiones y versiones. Si nos quedamos con una sola versión sin contrastar con las otras versiones, podemos cometer errores de acusaciones sin fundamentos. Esta Mucho menos sin pruebas. comparecencia, asambleísta Cabascango, debería darse entonces tras un informe de la Comisión de Fiscalización para que tengan ustedes conocimiento de causa y todos los alcances de lo que se insinúa y posiblemente se acusa con respecto a la Senada. No, es que la comparecencia, según la resolución, es en 8 días y Ujú. el informe todavía está en procesos. Lo que nos permitirá es de la información que nos pueda hacer llegar las autoridades que van a comparecer, poder contrastar con el informe que lo está Ya. trabajando ¿Y el comparecerán asambleísta ante el Luis Pleno de la Asamblea o ante alguna comisión? ante el Pleno de la Asamblea. Ya, Con esa información podremos tener un criterio de qué es lo que está pasando. No es bueno adelantar criterios, de acuerdo. estimado. Bien, muchas gracias. No sé si algo más quiere añadir usted, asambleísta Cabascango. No, más bien gracias por la invitación. Creo que estamos aquí prestos para informar sobre nuestros actuar dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Como decía anteriormente, si hemos incumplido, la instancia correspondiente será la Corte Constitucional y nosotros asumiremos esas responsabilidades de nuestras actuaciones. Le agradecemos mucho por su presencia, por habernos acompañado. Escucharon al asambleísta Fernando Cabascango, él es miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.